Bazooka comercial, ese es el término que se instaló en las últimas horas para denominar al poderoso instrumento anticoerción de la Unión Europea nunca antes utilizado. Y es lo que evalúa en estos momentos el bloque comunitario ante la nueva amenaza arancelaria de la administración Trump a los países que pretenden frenar las ansias colonialistas de Trump en Groenlandia. Con este tema y más titulares arrancamos. Son 8 países europeos los que amenaza a Trump con una nueva guerra comercial transatlántica que además puede tener implicancias directas en la estabilidad de la OTAN. Europa discute su respuesta. Ampliamos en breve los detalles. En Siria, el gobierno interino anuncia un alto el fuego con las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos en el noreste del país, tras tomar una estratégica ciudad en esa región y respondiendo así a los llamamientos de líderes occidentales para que se reduzca la tensión. Y en Chile, los incendios forestales avanzan sin control en el sur del país. El presidente Gabriel Boric confirma la muerte de al menos 18 personas y unas 1000 viviendas afectadas. Además, decreta el toque de queda en las localidades afectadas. Conectamos con Santiago de Chile para más detalles. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. 8 países europeos de la OTAN, entre ellos Francia, Alemania y el Reino Unido, expresaron este domingo su plena solidaridad con Dinamarca y alertaron de una peligrosa espiral tras la amenaza de nuevos aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si no se cumple su exigencia de tomar el control de Groenlandia, que recordemos es un territorio autónomo danés. La reacción de Washington ocurre tras el despliegue de tropas europeas en Groenlandia lideradas por Dinamarca. Ante la escalada, los embajadores de los 27 países del bloque europeo se reunieron de urgencia este domingo en Bruselas y anunciaron para los próximos días, sin precisar cuándo, una reunión extraordinaria del Consejo Europeo. Anteriormente, Emmanuel Macron propuso activar por primera vez un instrumento europeo de anticoerción económica conocido coloquialmente como bazooka comercial. Queremos ahondar en esta medida que evalúa implementar la Unión Europea ante las nuevas amenazas arancelarias de la administración Trump. Y para ello tenemos el placer de contar con María García Sornosa en Bruselas. Allí la vemos. María, bazooka comercial. Suena a respuesta dura por parte de la Unión Europea a la altura de las amenazas de Trump. Pero ¿en qué consiste concretamente y qué tan rápido se podría activar? Sí, Leandro, la sensación en Bruselas es que se están traspasando demasiadas líneas rojas y Francia ya pone sobre la mesa utilizar este mecanismo anticoerción. Recibe también el nombre de bazooka comercial o de arma nuclear de la Unión Europea por las grandes implicaciones, restricciones a las importaciones, exportaciones, licencias o inversiones de las empresas estadounidenses en el bloque comunitario. De alguna forma es cerrar la puerta del mercado interior único a Estados Unidos. Es una herramienta que precisamente se creó durante el primer mandato de Donald Trump, pero que tiene una finalidad disuasoria y que de alguna forma se creó para no tener que utilizarse nunca. Ahora, más allá de cómo afectaría, María, al comercio con Estados Unidos, ¿hasta qué punto podría beneficiar o bien perjudicar a los países del bloque europeo? Sí, Leandro, es muy difícil de anticipar y también va a ser muy difícil que la Unión Europea la ponga en marcha. Como decimos, tiene un objetivo de amedrentar, de influir en países terceros que quieran coaccionar a la Unión Europea con el simple hecho de existir. Es la Comisión Europea responsable de la política comercial quien debe proponerla y hasta ahora hemos visto que ha mantenido un tono bastante dócil con Donald Trump. La Unión Europea también tiene otros mecanismos para responder, por ejemplo, más aranceles. El Parlamento Europeo también se está decantando ya por congelar el acuerdo comercial vigente y todo parece anticipar que la reactivación de la guerra comercial está más cerca que nunca con un desenlace imprevisible. Europa y Estados Unidos a las puertas de una nueva guerra comercial transatlántica. María García Sornosa en Bruselas, muchas gracias como siempre por tu completo reporte. Y la diplomacia trata de avanzar para alcanzar la paz en Ucrania con una nueva reunión entre representantes ucranianos y estadounidenses. El jefe negociador y secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov, calificó este domingo como sustanciales las conversaciones con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y con el emisario estadounidense Steve Witkoff sobre garantías de seguridad y el futuro económico de Kiev. Unas negociaciones que podrían continuar esta semana en el foro de Davos. Mientras tanto, la guerra no cesa. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rusia continúa atacando cada noche la red eléctrica del país. Decenas de miles de trabajadores se movilizan contra el reloj para reparar una infraestructura crítica, una tarea especialmente urgente ante las temperaturas
bajo cero que azotan la región. Escuchemos al presidente ucraniano. En Kiev, donde la situación es muy difícil, se han movilizado 50 equipos adicionales procedentes de todo el país. Todavía hay casas sin calefacción. A esas viviendas les estamos enviando el equipamiento y todo lo necesario. Y al menos 21 personas murieron y más de 25 se encuentran en estado grave tras el descarrilamiento de 2 trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, en España. El accidente se produjo cuando un tren de la empresa Irio con dirección a Madrid descarriló apenas una hora después de salir de Málaga, invadiendo la vía contigua por la que circulaba otro tren que también descarriló. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, suspendió su agenda para este lunes, incluida una reunión que tenía prevista con el líder de la oposición. Este domingo se celebraron elecciones en Portugal, con más del 90% de los votos escrutados. El exministro y ex líder socialista António José Seguro encabeza esta primera vuelta de los comicios presidenciales en el país luso, seguido por el ultraderechista André Ventura. Seguro, con el 30,6% de los sufragios, y Ventura con más del 24%, se enfrentarán nuevamente en una segunda vuelta el 8 de febrero. El ganador pondrá fin a la actual administración del presidente Marcelo Rebelo de Sousa tras 10 años en la jefatura de Estado. En Siria, el presidente interino Ahmed al-Sharaa anunció un acuerdo de alto el fuego inmediato con las fuerzas democráticas sirias, una alianza armada liderada por kurdos. El pacto se da después de que el ejército sirio tomara la estratégica ciudad de Tabqa en el noreste del país como parte de una ofensiva en curso contra las fuerzas kurdas apoyadas por Estados Unidos. El acuerdo prevé además que las instituciones del Estado sirio retomen el control de todo el territorio nacional, incluyendo las zonas bajo administración autónoma kurda en el noreste. Las tropas del gobierno entran victoriosas en la ciudad de Tabqa. Se trata de una de las zonas del noreste de Siria que han sido tomadas por las fuerzas estatales en los últimos días. Estos residentes celebran su llegada bailando sobre la bandera de los anteriores líderes, las fuerzas democráticas sirias lideradas por kurdos. Es una alegría indescriptible, una alegría para todos los sirios. Si Dios quiere, se extenderán por todo el país. Estoy contento con la llegada de las fuerzas del gobierno y con la salida de lo que quedaba de las fuerzas democráticas sirias. Nos molestaban y estábamos sitiados en una zona. Durante más de una década, las fuerzas kurdas han controlado el noreste de Siria, pero ahora, en un intento de reunificar el país bajo un solo gobierno, las fuerzas sirias han emprendido una ofensiva sangrienta para tomar el control de la región, obligando a las fuerzas kurdas a retirarse al este del río Éufrates. El presidente sirio y el líder de las fuerzas democráticas sirias han firmado un acuerdo de alto el fuego que otorga al gobierno el control de 2 de las 3 provincias kurdas y de las principales presas y campos de petróleo y gas. El alto el fuego llega como un alivio para la población, después de días de combates que obligaron a decenas de miles de personas a huir de sus hogares. Y ponemos el foco en América Latina, concretamente en Guatemala. La policía sufrió múltiples ataques en varios puntos de la capital que han dejado 7 agentes fallecidos. Los ataques han tenido lugar tras varios motines en las cárceles del país por parte de pandilleros. La policía no descarta que los hechos estén vinculados entre sí. Al respecto, el gobierno ha acusado a pandillas de matar a agentes como represalia por su negativa a negociar con los cabecillas. Este domingo, las fuerzas de seguridad retomaron el control de la cárcel de máxima seguridad denominada Renovación 1 en el sur del país tras la revuelta registrada el sábado. Aún quedan 28 rehenes en otras 2 prisiones. Y en Chile, concretamente en el sur del país, los incendios han dejado ya al menos 18 muertos y decenas de heridos después de que las llamas arrasaran varias zonas urbanas durante la madrugada de este domingo, según informaron las autoridades. Ante la gravedad de la situación, el presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe en 2 regiones del sur del país, mientras equipos de emergencia combaten 19 incendios activos en todo Chile, 12 de ellos en las regiones de Ñuble y Biobío. Además, se decretó toque de queda en las comunas de Penco, Nacimiento y Laja. En los últimos años, los incendios forestales han golpeado con fuerza al país, especialmente en la zona centro-sur. Jacinta Molina está en Santiago, ahí la vemos siguiendo el minuto a minuto. Jacinta, ¿cómo se iniciaron estos incendios y cuál es la situación en estos momentos?
Hola, Leandro. Bueno, lo cierto es que la causa de estos incendios va a ser materia de investigación, una indagatoria que ya ha comenzado, pero los trabajos se están concentrando en estos momentos en controlar esta emergencia y controlar también el fuego que sigue activo. De hecho, las autoridades han hablado más temprano de más de 30 focos que se mantienen activos a lo largo del país. Ya se contabilizan 300 viviendas destruidas a causa de las llamas y las autoridades prevén que ese número podría incluso elevarse a unas 1000. Estos incendios ocurren en medio de la temporada de verano acá en Chile, pero particularmente en un fin de semana con alerta de altas temperaturas tanto en la zona central como también en la zona centro-sur, donde están las regiones de Ñuble y Biobío, donde se ha decretado esta emergencia. Ese factor, sumado a los fuertes vientos, ha lamentablemente facilitado la propagación del fuego que ahora los equipos de bomberos en distintas zonas de la zona centro-sur del país intentan controlar. Ya ha hablado el presidente Gabriel Boric más temprano, quien se trasladó a la zona donde, recordemos, más temprano también se había decretado este estado de catástrofe, y lo que ha dicho el mandatario, además de coordinar ayuda con algunos de los ministerios, es que el día de mañana va a sostener una nueva reunión de trabajo con el presidente electo, José Antonio Kast, quien, recordemos, asume el cargo en marzo. ¿Y esto por qué? Para ir coordinando lo que va a ser el trabajo de reconstrucción también en esta zona, que ya se levanta como una de las principales emergencias que va a tener que enfrentar la nueva administración que va a asumir en marzo. Jacinta Molina, en Santiago de Chile, muchas gracias por ayudarnos a ampliar esta información y ojalá que el fuego se disipe pronto. Buenas tardes. Al menos 27 miembros de facciones disidentes de las FARC murieron en Colombia en enfrentamientos entre las estructuras dirigidas por Néstor Gregorio Vera, conocido por su alias Iván Mordisco, y otra liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba. El choque se produjo por el control de una zona selvática en el sureste del país, según reportaron las autoridades militares colombianas este domingo. Los combates, los más violentos en los últimos meses, ocurrieron en la zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, a unos 400 kilómetros de Bogotá. La región es estratégica para la producción y el tráfico de cocaína. Y cerramos con otro tipo de noticia, y es de la próxima misión de la NASA, la Artemis II, que llevará a 4 astronautas a una parte del espacio poco visitada por el ser humano, al menos yo no estuve ahí en las últimas décadas, la zona cercana al polo sur de la Luna. Aunque la Luna es nuestro vecino celeste más cercano, situada a solo unos 380.000 kilómetros de la Tierra, todavía hay muchas cosas que desconocemos sobre nuestro satélite natural. El sábado, el Artemis II inició su traslado hacia la plataforma de lanzamiento para preparar su despegue previsto para febrero. Su lento desplazamiento a un ritmo de 1,5 kilómetros por hora contrasta con las ambiciosas metas del programa Artemis. Este será el primer paso hacia una presencia duradera en la Luna. Durante esos 10 días, 4 astronautas que se alejarán de la Tierra más que ningún otro ser humano hasta ahora evaluarán la nave espacial, los sistemas de soporte vital y los sistemas de navegación de la tripulación en las durísimas condiciones del espacio profundo. Esto allanará el camino para futuros alunizajes. Aunque no aterrizarán en la Luna, estos 4 astronautas harán historia. Mientras volamos por la cara oculta de la Luna, la tripulación va a pasar un día observándola. Esto es algo que no se había hecho antes. Hay áreas que nunca han sido vistas por el ojo humano. Así que será una gran oportunidad. La primera Artemis en 2022 realizó una misión orbital lunar de 25 días sin tripulación y luego regresó a la Tierra. El próximo mes despegará la misión tripulada. Y los planes de la NASA para Artemis no terminan aquí. La tercera misión, planeada a partir de 2028, llevará a seres humanos a la superficie lunar por primera vez en más de medio siglo. El Artemis 4 tiene previsto estrenar la primera estación espacial lunar tripulada de la humanidad, llamada Gateway. Un nombre muy acertado, ya que orbitará alrededor de la Luna y está destinada a servir de trampolín para ensayar la primera misión tripulada a Marte.
Y aquí en la Tierra llegamos al final del informativo, pero hay mucho más en nuestras redes sociales y eso gracias a un equipo de colegas que trabajan las 24 horas para ustedes. En nombre de ese equipo me despido hasta una nueva edición de DW Noticias.